Vamos a empezar a trabajar con las normas APAS y empezar a conocerlas. Vamos a empezar con lo básico, tratando de integrar el tema que estamos viendo, que era el de redacción científica, con esto de las normas APAS. Por eso en esta pequeña clase que les dejo, vamos a ver cómo se usan las normas APA dentro del concepto de redacción científica. Cómo se usan, en este caso, las citas, sobre todo, en el texto que vamos armando o redactando de nuestra investigación. Como decíamos, las normas APA establecen ciertas reglas o normativas, por ejemplo, en cuanto al formato, el tamaño de la carátula, el tipo de letra, etcétera, o el formato de tablas y figuras. Con respecto al primer las primeras normas sobre el formato del escrito científico, en el tipo de letra, el interlineado, los márgenes, etcétera, no los vamos a ver específicamente porque generalmente las instituciones suelen tener sus propias normas sobre esto. Por ejemplo, en la presentación de tesis de la UAI tiene su reglamento con sus normas sobre esto. El formato de tablas y figuras, seguramente lo veamos al final, es bastante sencillo. Y luego, lo más importante y lo que más dificultades conlleva es el formato de citas y el formato de referencias. ¿Sí? Aquí vamos a distinguir citas de referencias. Las citas se encuentran en el texto y las referencias son, están asociadas a esta cita, pero son la lista que se encuentra al final del trabajo científico. Vamos, como decíamos, a comenzar con la base, vamos a comenzar con las citas, ¿sí? Y cómo se usan las citas en el texto. Cómo se relacionan las citas de los antecedentes o teorías anteriores en la redacción científica que voy haciendo del texto. En este sentido, las citas son fundamentales para la producción de un conocimiento confiable. O sea, en el momento que nosotros estamos elaborando conocimiento a partir de antecedentes anteriores y conceptualidad anterior, estamos produciendo conocimiento, tenemos que hacerlo de manera confiable. Por eso tiene que estar fundamentado cómo y de dónde surge el conocimiento que estamos construyendo. Son importantes también para evitar el plagio, o sea, dar el crédito correspondiente a la persona que tuvo la idea o que investigó y produjo ese conocimiento, ya sea empírico o teórico. Y en este sentido, las citas sirven para evitar el desprestigio de la propia investigación, ya que si recaemos en plagio, nuestra investigación estará invalidada y su autor o autora caerá en desprestigio. Principalmente lo que tenemos que entender es que las citas sirven para hacer explícito el ejercicio dialógico, o sea, el diálogo con los saberes previos. O sea, nosotros, como hemos visto, nos sumergimos en el mar de conocimiento que está establecido sobre el tema que queremos saber y a partir de el diálogo nuestro con lo que ya se sabe,
es donde vamos produciendo conocimiento. O sea, nosotros vamos armando conocimiento con lo que dijo Pérez, con lo que dijo Hernández y con lo que dijo Juan sobre el tema que queremos investigar. Y ahí es donde aparecen las citas de Pérez, Fernández, etcétera, ¿sí? Dialogando con la interpretación o análisis que nosotros vamos haciendo de lo que han dicho. Así, de esta manera, como decíamos, se reconocen a los autores y sus contribuciones sustanciales en el desarrollo del conocimiento que estamos tratando de llevar adelante. Y sobre todo, finalmente, de esta manera, a partir de las citas, el diálogo con los saberes previos, etcétera, aparece la posibilidad de argumentar y contraargumentar de una manera enriquecida y darle una consistencia, una coherencia, ¿sí? Para suministrarle al lector una referencia clara sobre los temas y datos de interés que vamos tratando. Nuevamente, la idea es producir un conocimiento confiable, entonces las citas posibilitan esto de dialogar con el saber previo, argumentar o contraargumentar, ¿sí? Para que el lector se encuentre con las referencias adecuadas del tema que estamos tratando. Como decíamos, una de las funciones principales es evitar el plagio. El plagio es exactamente presentar lo escrito por otra persona, ya sean ideas, imágenes, eh, datos, números, como si fueran propias. Y acá lo que tienen que tener en cuenta es que el texto que escribió otra persona es de esa persona. Nosotros de ninguna manera podemos tomar ese texto y ponerlo tal cual, porque si no negamos a los creadores de esa idea, ¿sí? Los creadores en el sentido que redactaron esa idea, la expusieron y la plasmaron en un texto, le negamos el crédito de haber realizado ese trabajo. Esto puede ser con intención o sin intención, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente, debemos proporcionar el crédito adecuado a las fuentes, agregando la cita con fecha y autor. ¿Qué se debe citar? Se debe citar ideas principalmente, para lo cual tenemos que empezar a reconocer ideas, cuáles son las ideas que exponen los textos, hechos particulares, texto, ¿sí? Tablas, figuras, imágenes, cifras, resultados, estadística. Todo lo que saquemos de otro lado deberá estar citado. De igual manera, recuerden que una confusión muy común es que cuando lo decimos nosotros, pensamos que no hay que citarlo porque lo decimos nosotros. Y no. El plagio es una cosa y luego está la otra importancia de las citas que mencionábamos, que es la construcción de conocimiento. Nosotros, nuestras ideas y nuestro armado tiene que dialogar, ¿sí? Tiene que interactuar con el saber previo. En resumen, la citación del texto requiere que aprendamos a utilizar la cita como un elemento más dentro del texto científico. O sea, la cita en sí misma
produce información, ¿sí? Produce un contenido que nos ayuda a argumentar y sostener las ideas que nosotros vamos elaborando. Vuelvo a repetir, la elaboración de ideas es nuestra y las citas nos ayudan a argumentar. O sea, si tal dijo esto, es esperable pensar tal cosa. Entonces, la segunda parte es la elaboración nuestra, pero nos fundamentamos en eh, lo que, lo que menciona o la idea de otra persona. Vamos a reconocer dos tipos de cita, la textual o directa, que en general se espera un uso muy limitado de ella, y la que va a aparecer en todo nuestro trabajo, que es la cita de parafraseo. O sea, nosotros no usamos las palabras de la otra persona, usamos la idea de otra persona, la citamos y construimos nosotros el texto. En ese sentido, la cita textual o directa es en la única oportunidad donde nosotros citamos el texto de otro autor. Ahí sí es en la única ocasión en donde tomamos el texto que escribió otra persona y la ponemos en nuestro trabajo. La cita textual, aparece para ser identificada de una forma particular en nuestro texto, que eso lo vamos a ver después cuando veamos, nos adentremos ya directamente en las normas. Puede ser que tomemos una oración o un párrafo de otro autor y lo expongamos en nuestra investigación. Se usa generalmente cuando queremos mostrar una definición exacta, ¿sí? Las definiciones suelen ir con cita textual o directa, sobre todo cuando necesitamos mostrar cómo lo dijo, cómo lo expresó ese autor. Sin embargo, bueno, sigo, un autor que ha dicho algo memorable o que es de mucho interés, la forma en que lo dijo, la forma en que lo expresó, o cuando se desea responder directamente al texto, a la redacción de ese sujeto. Por lo cual, si ustedes ven todas las opciones en cuando se usa este texto, lo importante en este tipo de citas es el texto del autor, que luego retomaremos para discutirlo o para relacionarlo. ¿Sí? Acá no estamos citando la idea, sino el texto, cómo lo dijo, cómo lo escribió, cómo lo expresó el autor. Y luego, lo que más vamos a usar, el parafraseo. Parafrasear significa que vamos a reafirmar, a tomar la idea de otro, pero con nuestra propia construcción de la redacción. O sea, usamos nuestras propias palabras, nuestra propia redacción en la idea de otro. Aquí es cuando les digo que muchas veces nuestra propia idea, ¿sí? Que nos formamos a partir de la lectura, podemos usar la cita para fundamentar esa idea, porque no vamos a copiar lo que el autor dice, sino solo la idea. Si nuestra idea coincide con la del autor, podemos citarla para mostrar que nuestra propuesta tiene fundamento. La paráfrasis lo que nos hace es permitirnos analizar, resumir, sintetizar, comparar o directamente presentar la información de una o más fuentes.
Para esto es necesario que nos centremos en la información o en las ideas importantes que está destacando cada uno de los textos para compararlos y contrastarlos. No quedarnos con el detalle, la manera de redacción del texto, sino tomar las ideas que propone el texto para poder hacerlas un interjuego o un diálogo, ¿sí?, con otras y con lo que nosotros estamos tratando de decir. Entonces, lo primero y más importante en tener en cuenta es que no se citan párrafos, porque párrafos quiere decir que estamos citando el texto de otro autor. Lo que citamos son las ideas, datos concretos o hechos particulares o, o imagen o figura, ¿sí? Pero citamos algo particular y luego el párrafo lo debemos armar nosotros. Las oraciones y los párrafos deben estar construidos por nosotros, como decía, si no se puede considerar plagio. Y esto nuevamente es muy importante para no caer en el desprestigio de nuestra propia investigación. En este sentido, como vamos a citar ideas, es fundamental tratar de nosotros ir a ver exactamente la idea que propone ese autor. Muchas veces, como sabemos, encontramos la idea en otro autor, citando a otro autor anterior, y ahí es cuando se nos complica. Reconozcamos esto que estamos diciendo, que cuando nosotros encontramos un texto de Pérez en el que cita una idea de Juan, ¿sí?, la idea que aparece está, en este caso, como decíamos en este interjuego, la idea está propuesta por los dos, por el autor del presente, en este caso Pérez, y el autor anterior, Juan. O sea, los dos sostienen esta idea. Del mismo modo que ustedes van a pasar a ser uno más de los que sostienen esa idea, si es lo que van a hacer o la discuten, ¿sí? Eh, por eso hay que tener cuidado de que si citamos a un autor sobre un texto que no leímos, por ahí este Pérez que tomó ese autor anterior lo interpretó mal o entendió mal la idea que decía el autor anterior. Entonces solo estamos tomando lo que decía este y no lo anterior. Hay que tener cuidado con eso. En este sentido, finalmente, las ideas son lo que vamos a citar. Por lo tanto, las citas las vamos a usar para respaldar puntos precisos e inmediatos y no todo el texto. En lo posible, vamos a tratar de citar fuentes primarias de conocimiento y las fuentes secundarias las vamos a tratar con moderación. Nuevamente, las primarias son las que producen el conocimiento y las secundarias son las que toman el conocimiento de otro y lo muestran o lo exponen o lo analizan. Entonces, estamos tratando de conectar la redacción o la habilidad de redacción científica con la citación o las citas. Un trabajo con citas adecuadas necesita entonces de habilidades de redacción. En este sentido, recordamos que la redacción científica necesita de un proceso de desarrollo conceptual.
un proceso de la perspectiva teórica, o sea, de lo que se sabe hasta este momento del tema. En este sentido, ya les había mencionado que el desarrollo conceptual o la perspectiva teórica es un proceso de investigación en sí misma, un proceso de investigar el estado del arte, o sea, qué se sabe sobre el tema, y analizar lo que se sabe, ¿sí? Relacionándolo con lo que la propuesta que nosotros vamos a hacer. Esto es importante porque no hay que tomar, ¿sí? Un texto y basarnos en él, porque un texto en general no es todo lo que se sabe sobre el tema o las diferentes perspectivas que hay sobre el tema. Por eso hay que tratar de hacer un interjuego entre varios textos, ¿sí? De todo lo que se sepa sobre el tema. En este sentido, también hay que saber distinguir las ideas, como decíamos antes, y sus niveles. Las ideas generales que presenta el texto y las ideas más específicas o pequeñas que se van desprendiendo de la idea general. Y otra de las habilidades que habíamos tratado de ver es esto del armado de párrafos en base a una idea control. Es aquí, con este tipo de párrafos, que vamos haciendo el interjuego entre diferentes, ¿sí? Conocimientos o antecedentes anteriores. Presentamos la idea y luego buscamos, ¿sí? Toda la información que pueda haber, antecedentes o ideas de otros, para fundamentar esa idea inicial o, si no, para contrarrestarla o discutirla. Les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro. Sí, aquí vamos a ver un texto en que, como decíamos, comienza con una idea control, presenta una idea en la primera oración y luego va usando antecedentes para fundamentarla. La idea control o la idea inicial en este párrafo es que la explicación de los procesos mentales se nutre inicialmente con el lenguaje ordinario, que poco se corresponde con los procesos mentales. Y como ven, esta idea de que el lenguaje ordinario se corresponde poco con los procesos mentales está citada por dos trabajos. O sea, dos trabajos en donde se expone la misma idea que este párrafo está queriendo exponer. Y además que presentan el lenguaje ordinario grandes dificultades en referencia a su inespecificidad. Y citamos este otro argumento, o sea, el lenguaje ordinario se corresponde poco a los procesos mentales, cita, y el lenguaje ordinario presenta dificultades por su inespecificidad, cita sobre esto también. De esta manera queda presentada la idea como el lenguaje ordinario se relaciona con los procesos mentales en estas dos características. Y luego, como decíamos, esta idea inicial o control se despliega o se desarrolla en lo que resta del párrafo. Y entonces encontramos ejemplos en este caso. Por ejemplo, en la didáctica podemos encontrar una gran variedad de términos empleados para conceptualizar el conocimiento intuitivo. También otro ejemplo, el concepto teoría para entender estructuras cognitivas y su diferencia con el concepto teoría dentro de la epistemología. ¿Sí? Eh, Además, según el término que se use, se relaciona con una funcionalidad de los elementos cognitivos. Y como ven, cada uno de los aportes va siendo citado. Nuevamente, acá
cada uno de los ejemplos está armado por el autor actual y cita la idea nomás. Por ejemplo, íbamos por aquí más ejemplos podrían ser las controversias entre la diferenciación entre teorías personales implícitas y las creencias. Nuevamente, la oración la arma el autor actual y luego cita en donde se dan o en trabajos en donde se desarrollan estas controversias o diferenciaciones entre teorías implícitas y creencias, o diferencias entre cogniciones y presentaciones. eh, el trabajo donde se dan estas diferencias es en el de Pozo. Y luego, como habíamos visto, una oración final en donde se arma como una conclusión o un, un cierre de esta idea inicial que se presenta. Entonces dice, a partir de esto podemos entender que el proceso de conceptualización dentro de la ciencia, en referencia a los procesos mentales, que era lo que estaba hablando, como el cambio conceptual o el aprendizaje, que es de lo que se trata el artículo, aún están en desarrollo. Pero también podemos entender que estas diferencias conceptuales se relacionan con supuestos dentro de cada una de las teorías. Se presenta una idea, se fundamenta y luego se hace una conclusión. Por ejemplo, si yo encontrara un trabajo en el que se desarrolla el siguiente párrafo. Le dice, en la actualidad el enfoque dominante para la explicación del desarrollo de la teoría de la mente es la perspectiva de la teoría-teoría, donde la cual se aborda, desde la cual se aborda la comprensión de los demás y de la propia persona como una actividad teórica que se infiere sobre los demás. Esta concepción, desde esta concepción, la comprensión cotidiana de la mente por parte del niño es concebida como una teoría intuitiva implícita, distinta, claro está, de las teorías formuladas explícitamente. Yo encuentro esto, me interesa, como decíamos, tengo que distinguir cuál es la idea que este párrafo está proponiendo, para poder, como decíamos, parafrasear y citar. Entonces, yo tomo esto, que es de Bermúdez Jaime, necesito citarlo para poder darle crédito y no caer en plagio. Bueno, veremos entonces cómo tomar la idea que el párrafo anterior propone y poder parafrasearlo y citarlo. Podemos empezar citando y nombrando al autor, diciendo Bermúdez Jaime señala y exponiendo la idea que señala, de manera parafraseada nuevamente, nunca tomando el texto del otro autor. Señala que el enfoque dominante de la teoría de la mente establece que los sujetos utilizan teorías intuitivas implícitas para comprender la mente de los demás y la propia. O podemos simplemente mencionar la idea. La teoría de la mente, desde el enfoque dominante, se entiende como la actividad de comprensión e inferencia de la mente de los demás y la propia a partir de teorías intuitivas implícitas. Y luego la cita entre paréntesis. Como vemos, las dos expone lo principal del texto anterior, ¿sí? No se menciona, por ejemplo, lo de los niños eh, o esto de la teoría que no está citada en el párrafo y no está bien explicada.
¿sí? Entonces no introducimos nada que no tenga que ver con nuestro estudio, como por ejemplo niños, si nosotros no estamos trabajando con niños, o esto de la teoría que nosotros no estamos entendiendo. Para eso tendríamos que profundizar en otro texto y luego entre los dos o más textos armar la idea completando con esto de cuál es la teoría. Si no, simplemente exponemos lo principal que dice el texto, que es básicamente así, armando una oración como nos parezca. Y por último, para cerrar esta clase, vamos a ver las dos formas en que puede aparecer una cita en el texto, que es incluido en la redacción, como en el primer caso, o entre paréntesis, como en el segundo caso. La cita en el texto, como dijimos, siempre presenta apellido del autor, en este caso tiene dos apellidos, y la fecha de publicación. Las dos opciones, como aparecen acá, es incluirlo en la redacción o entre paréntesis.